Vamos a hablar de algo que necesitamos hablar constantemente y vamos a hablar de lo que es la cenicienta dentro de la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la cenicienta dentro de la iglesia? La cenicienta en la iglesia se llama la oración. Solamente la toman cuando hay necesidad. Igual que la cenicienta. ¿Cuándo llamaban a la cenicienta? Cuando había una necesidad la llamaban porque había una necesidad. Entonces, vamos a hablar de la cenicienta el día de hoy, la cenicienta llamada oración. Y vamos a aprender algunos principios el día de hoy. Durante esta semana he estado meditando acerca de la oración, ¿no? La Biblia contiene tantos ejemplos de oración. De hecho, a nosotros nos apasiona la oración cuando sabemos que la oración es el único recurso que tenemos para llegar a una solución. Pero cuando está todo solucionado, la oración la miramos de lejos solamente. Igual que a la cenicienta, la miramos de lejos. Y yo recuerdo que una vez escuché esta expresión y me quedó grabado, hace muchos años atrás. Un predicador habló acerca de esto y me quedó así grabado como si hubiera sido el día de ayer que la escuché. Y vamos a tomar un ejemplo el día de hoy de oración en 1 Samuel capítulo 1, verso 19. Del 1 al 19, perdón. Es muy extensa la lectura, tiene más versos, pero solamente vamos a tomar los centrales, que son 19. No son muchos, me quedaron otros tantos más, pero se iba a hacer muy extenso porque quiero poner varios ejemplos. Y al final, amado, Dios ha puesto en mi corazón que oremos. Creo que necesitamos orar los unos por los otros. Y usted tiene que aprender cuál es la oración o cómo se hace la oración en este tiempo, cómo usted ora el día de hoy. Hay dos tipos de oración, ¿no? Está la oración del antiguo pacto y está la oración del nuevo pacto. La oración del antiguo pacto tiene una figura y la oración del nuevo pacto tiene otra figura. Son dos tipologías totalmente diferentes. Todos nosotros necesitamos orar. La oración es imprescindible para que Dios a través de ella a usted le vaya hablando, ¿no? Y quiero comentarle una experiencia que tuve el día de hoy, se la voy a comentar más centrada a la predicación. Una experiencia muy hermosa que la he tenido muy recurrente en la oración del nuevo pacto. La oración del nuevo pacto es una transformación en cómo usted se comunica con Dios. Por eso quiero que se concentre, ¿no? Porque la oración del nuevo pacto es transformadora, es liberadora. La oración del nuevo pacto a usted no le permite vivir en egoísmo. La oración del nuevo pacto no está centrada en usted. La oración del antiguo pacto estaba centrada en nosotros, en el yo, en lo que quería, en lo que se quería. Entonces, pero la oración del nuevo pacto tiene un ingrediente diferente. Y usted tiene que ser una persona que debe saber orar. Yo recuerdo años atrás, cuando yo recién había llegado a la iglesia, me acuerdo que fui a una cadena de oración. Todavía me acuerdo de cosas puntuales. Y me acuerdo que estaba orando y en esa imprecisión de cómo uno ora, justo estaba orando al lado de mi pastor, ¿cierto? Y justo estábamos en una cadena, las típicas cadenas, entonces terminaba uno y el otro. Y me toca orar a mí, ¿no? Claro, ya había orado mi pastor y después venía yo y comienzo a orar y estaba tan nervioso en cómo orar porque entendía que había que tratar de orar bien y la oración no se trata de hablar bien, se trata de hablar lo que usted en ese momento recibe de Dios y cómo Dios se transforma en un canal para usted orar en la forma correcta. Y recuerdo que estaba tan complicado con la oración que mi pastor al lado dice: Señor, dale espíritu de oración, Señor. Yo recibí el mensaje inmediatamente, como que desperté de toda mi turbación y traté de canalizar mi oración de la mejor forma posible, entendiendo que estaba más orando para que se escuchara bien ahí, más que se transmitiera una oración hacia el cielo. Por eso la oración del Nuevo Testamento o la oración del Nuevo Pacto tiene un nuevo ingrediente.
No, la oración del nuevo pacto tiene que ver contigo, conmigo, con todos, ¿no? Si tú no estás bien y yo estoy bien, no estamos bien. Tu dolor tiene que ser mi dolor, tu desesperación tiene que ser mi desesperación, tu alegría tiene que ser mi alegría, y el nuevo pacto tiene todos esos ingredientes. Entonces, leemos una historia bellísima, que a mí esta historia me fascina, hermano, me fascina porque la historia de Elcana, de Ana y de Penina, aquí hay de todo, aquí hay egocentrismo, aquí hay pena, aquí hay soberbia, aquí hay arrogancia, hay humildad, hay humillación. Este es un libro que contiene, aquí hay falta de luz, hay un sacerdote que tiene cero visión, hay una mujer que tiene toda la visión del mundo, hay una mujer que a través de los dones de Dios es soberbia, y hay otro hombre que cree que lo es todo para una mujer y todo aquello, ¿no? Entonces, este capítulo, léalo, es un capítulo muy lindo. Usted puede sacar mucha enseñanza, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en la oración. Dice, hubo un varón, primera de Samuel, lo tienen, ¿cierto? Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Usted se dará cuenta con todo esto que los nombres son importantes, ¿no? ¿Cierto? Y son importantes ¿por qué? Porque ya Dios venía hablándonos desde el antiguo pacto cuán importante es la paternidad. Amén. Cada vez que usted vea esto, cada vez que usted ve esto, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, es porque Dios venía recordándole a la gente, yo soy un padre y les he dado a ustedes padres. Algo que nunca el antiguo pacto contempló, ¿no? La gran deuda del antiguo pacto es que no hubieron padres. La gran revelación del nuevo pacto es que hoy tenemos padres. Amén. Entonces, eso vino a ordenar todo lo que estaba desordenado. Entonces, continuamos. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Me gusta aquí que pone a Ana primero, la más precaria pone a Ana, pero en el fondo era la más feliz. Yo le voy a decir por qué después le voy a decir por qué era la más feliz, aunque parecía que era la más infeliz. Y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas. No nombra la cantidad de hijos aquí, pero sí tenía muchos, hijos e hijas, ¿no? Dice que le daba a cada uno su parte, pero a Ana una parte escogida. Porque amaba a Ana. Esas partes son, usted lea siempre, esas partes son importantes. Ana no tenía hijos, pero el corazón del Elcana estaba con ella por su necesidad. Tenía el corazón de su esposo, aunque Penina tenía hijos. La mejor parte él se la daba a su esposa, la más carente. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola. Mire, hágase usted el cuadro. La irritaba y la enojaba. Yo puedo hacer la imagen, ¿no? Yo puedo ver a Penina tomando a todos sus pequeñuelos y le decía, ya niños, vamos. Una cosa así, ¿no? Y atrás estaba Ana sin ningún... Entonces, eso irritaba. Se entristecía mucho Ana, ¿no? Yo puedo hacer esa figura, usted haga la otra figura que quiera, usted sabe cómo a usted lo irritan, pero yo creo que esa forma así de enrostrar era muy delicada. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así. Imagínense los años, la cantidad de años que esta mujer toleró a Penina.
Años. No es que una vez nomás se burló, años burlándose. Por eso hay que aprender de Ana, ¿no? Vamos a centrar la oración aquí en Ana, el tema. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Mire, la pregunta que le hacía el hombre, ¿eh? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué no comes? Y al final ya la remata, ¿no? Con lo último lo remata y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, esa era como para darle, no, era como para darle uno bien fuerte, ¿no? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y aquí dice que Ana no le decía nada. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Mire, usted puede darse cuenta que ella estaba amargada y triste. Imagínense cómo fueron esas comidas, por ricas que hayan sido, fueron las comidas más amargas para ella. Ella quería un hijo. Y dice que mientras el sacerdote Elí estaba, ¿cierto? Y Ana, después que hubo comido, se levantó, ¿cierto? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Entonces póngale énfasis ahí. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cuando uno está en necesidad puede llorar con lágrimas y abundantemente? ¿Y por qué no puede llorar cuando no falta nada? Porque las lágrimas tienen que venir cuando hay necesidades. Por eso usted tiene que aprender a adorar al Señor y aprender a adorarlo aunque usted lo tenga todo. Usted tiene que sacar esas lecciones. Usted no puede llegar al extremo, que Dios le lleve al extremo de la decadencia para que usted pueda derramar lágrimas. Eso es penoso para un hijo de Dios. Entonces, le dice, e hizo voto, diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire la oración iba focalizada. Quiero un hijo y que sea varón. Usted aprenda a orar. Cuando usted ore, dígale, quiero esto y lo quiero así. Aprenda. Cuando usted no pide con precisión, entonces Dios le da lo que Él quiere. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Y le dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, ¿no? Amado, mire, dice la Biblia que Elí miraba la boca de ella. ¿Cuál era la función de un sacerdote? La función de un sacerdote era ser intermediario entre el hombre y Dios. Y el hombre estaba observando ahí como... O sea, Elí, amados y amados hermanos, Elí no estaba ni ahí con lo que le sucedía a Ana, sino que la miraba de lejos así. Y te voy a mostrar por qué. La miraba así. O puedo decir así como que la miraba así medio extraña. Pero Ana, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¡Qué visión! ¿Eh? Tremenda visión, Dios mío, qué tremenda. Ese hombre estaba conectado con el cielo, amado. O sea, esto es crítico, ¿eh? O sea, cuando una persona está en una necesidad, usted hoy, nosotros todos, porque esto es para todos hoy, ¿no?
Nosotros, con alguno que viene con una necesidad, usted tiene que estar conectado con esa necesidad. O sea, usted ni siquiera le tiene que preguntar, ¿puedes orar por mí? Tú tienes que inmediatamente levantarte y orar por esa persona e ir. No como Elí, que Elí hizo un juicio apresurado, porque era un hombre que estaba totalmente desconectado de Dios. No es el tema hoy, pero ya sabemos lo que sucedió con Elí y sus hijos. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. O sea, además le dijo, o sea, estáis pasada de copa, muchacha. O sea, en palabras nuestras, hija, hoy día te fuiste. O sea, en la profunda con la... Por favor, digiere tu vino. O sea, pasa luego el vino. Estoy traduciéndolo a la Biblia actual según Placilla, ¿no? Para que usted lo entienda bien. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ya porque a esa altura como que se dio cuenta que el hombre había metido las extremidades, ve en paz, ¿no? Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, mire el concepto que ella tenía del sacerdocio, el concepto que tenía de la paternidad. Mire lo que dice ella, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Entonces yo le hago la primera pregunta, ¿qué fue lo primero que halló esta mujer a los ojos de Elí? ¿Se da cuenta? Pero esta mujer, aún viendo un hombre desperfilado, desconectado de Dios, estando en el sacerdocio, estaba en cualquier otro lugar, menos en la necesidad, ella conserva la honra hacia aquel que carga el sacerdocio. Esto nos entrega principios muy importantes, amados. Estas mujeres son como los David, que tú puedes ver un perverso dentro de la congregación o en cualquier lugar donde hay personas puestas en eminencia y tú no levantas tu mano porque tú sabes que al que le tiene que dar cuenta esa persona es a Dios. Amén. Y le dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Mire, la Biblia dice que comió y no estuvo más triste. O sea, las palabras de Elí calaron profundamente dentro de ella. No fue que escuchó y se dio la media vuelta y se fue. No estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa Ramá. Y Elcana se allegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Bien, vamos a entrar en tema ahora. Ya hemos dado algunos principios importantes. La pregunta, ¿cómo se tiene que venir con una petición? ¿Cómo se tiene que venir a la oración? El texto lo decía, hay que venir humillado y quebrantado. Ahora, el quebranto y la humillación de Ana tenía un objetivo. Y el objetivo está claro que ella necesitaba ser madre, ella quería ser madre. La oración tiene como único objetivo interceder. Y todos en el antiguo pacto normalmente siempre se intercedía por diferentes necesidades. Es bueno decir que Ana, su nombre significa gracia o significa gentileza. Ana, así que si hay una Ana aquí, ahí hay una Ana. Gracia, ¿eh? Significa gracia, gentileza, significa pía, ¿no? Significa también bondadosa. Así que muy lindo nombre. Y Penina significa perla, pero también significa coral. O sea, las perlas son lindas,
pero son duras. Y los corales son lindos, pero peligrosos porque te puedes cortar. O sea, que tenga oídos para oír que oiga, ¿no? Así que Penina, su nombre era precioso, pero tenía dos distintivos muy fatales, ¿no? Mire, es increíble, ¿eh? Mire, Penina significa perla y coral, ¿cierto? Cada palabra que Penina le decía a Ana, le desgarraba su corazón. ¿Sabe usted lo que hace el coral cuando tú te topas con el coral y con la piel? ¿Sabe qué te sucede? Se te desgarra. Y era dura. Y en su corazón ella era dura. Porque le hacía malas jugadas podríamos decir en términos nuestros, ¿cierto? Le sacaba pica, ¿no? Con sus niños. Yo puedo imaginar cómo lo hacía, ¿no? No es el tema hoy día, pero ahí usted ve dos personajes. Una que no necesitaba derramarse porque no se derramaba, iba con su marido, comía, hacía lo que había que hacer religiosamente, pero esta otra llegaba al lugar, adoraba, estaba con su esposo ahí, se derramaba porque había una necesidad puntual. Entonces, amado, lo que usted tiene que entender es que la oración tiene un fin intercesor. La oración tiene un fin de ir delante de Dios con una causa. Ahora, usted evalúa la causa con la cual usted va a ir delante de Dios. Es clave cómo usted vaya delante de Dios por una causa. Recuerde usted que Dios solamente responde causas que tengan que ver con su propósito, no con lo que usted quiere. Nunca. Dios no va a contestar nunca una oración que tenga que ver con usted y Dios no esté involucrado. Por eso muchas personas oran y no reciben respuesta. Porque Dios dice, yo no respondo lo que no tenga que ver conmigo. Por eso la Biblia en el Nuevo Pacto dice que Cristo es el todo, en todos y por todos. Amén. Entonces eso a nosotros nos tiene que indicar cuál tiene que ser el ingrediente de una oración. Y es importante que digamos que una oración puede tener lágrimas, pero si esas lágrimas no cargan con el propósito de Dios, van a ser lágrimas que no van a ser recordadas. Las lágrimas que son recordadas delante de Dios son aquellas que tienen causas justas. Amén. Entonces, en hebreo, para hebreo la palabra orar o oración se usa la palabra palal, y esto es muy interesante. Significa interceder, mediar o juzgar. O sea, cada vez que una persona en el antiguo pacto venía a través de la oración, ¿qué sucedía? Intercedía, mediaba o juzgaba. Ahora, esto de orar, ¿cierto? De orar, que tiene que ver con interceder, mediar o juzgar, no tiene que ver siempre con una oración con los brazos así y los ojos cerrados, ¿no? Y lo vamos a ver ahora, es mucho más amplio. Entonces, este término de orar se usa 4 veces de forma intensiva, ¿no? Y los 80 casos restantes que se encuentran en el Antiguo Pacto es de forma reflexiva y recíproca. La forma intensiva, palal, expresa la idea de mediar, colocarse entre dos partes, refiriéndose siempre a seres humanos. Y vamos a leer un texto para darle una explicación. 1 Samuel 2:25, que tiene que ver con Elí. Dice lo siguiente. Elí dice, hablándole a sus hijos, Elí le está hablando a sus hijos y les dice, si pecare el hombre contra el hombre, él dice, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Entonces aquí quiere decir, ¿quién podrá interceder por él si alguien peca contra Dios? Por eso en el antiguo pacto, cuando tú pecabas o te equivocabas o errabas, este texto te declaraba cuál iba a ser tu sentencia. Entonces decía, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque mire, Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí está hablando de Ofni y Fines. Ofni y Fines eran los hijos de Elí.
Él los exhortaba, pero no intercedía por ellos. Hay una gran diferencia. Porque ellos murieron, porque los hijos de Elí, siendo sacerdotes, murieron porque no hubo un intercesor entre Dios y ellos. Y ahí tú te das cuenta cuando Dios le dice a Elí, cuando Dios habla con Samuel y le dice, dile a Elí que yo voy a juzgar su casa por las cosas que él sabe. Mire, Dios es muy solemne. No le declaró los pecados a Samuel, que era el profeta que iba a suplantarlo, no le declaró los pecados a él, sino que le dice, dile, mándale este mensajito al sacerdote. Dile que yo digo esto, que él sabe por qué voy a juzgar su casa. ¿Y sabe lo que dice Elí? Elí dice, es Dios, es Jehová quien te dijo eso. Bueno, haga lo que bien le parezca. Así aparece en el texto, tal cual, así, haga Jehová lo que bien le pareciere. Entonces, cuando tú ves una persona que la oración la toma desde ese punto de vista, no hay cómo salvar su prole, su bien, su recurso o el bien de Dios que era en ellos. Entonces, esa es la forma intensiva. Entonces requiere mediar, requiere formarse un criterio. Mediar requiere formarse un criterio. Y voy a leerle dos textos donde mediar requirió de un criterio. Vamos a Génesis capítulo 48, versos 10 y 11. Dice, y a los ojos de Israel, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Le hizo pues acercarse a él y le besó y le abrazó. Y dijo Israel a José, aquí está la oración, aquí está el clamor, aquí está la intercesión. Dice, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha concedido ver también a tu descendencia. Esa es oración. Mire, todos nosotros, el antiguo pacto tenía este tipo de oración. Ellos oraban, pero oraban en voz alta. Cada vez que ellos se exclamaban de una forma, ellos estaban aludiendo a una necesidad. Por eso aquí, una de las cosas que él exclama, ¿se acuerdan ustedes cuando José lo dan por muerto y llevan la ropa con sangre y se la entregan y se pone a llorar Jacob y dice, no veré más a mi hijo José? Y llora, descansa, inconsolablemente. Pero tenía la esperanza. Y al final lo vio. Y él dice, pero no solamente vi a José, vi a sus hijos. Entonces, esa es la primera vez que aparece este texto aquí y tiene concordancia con Salmo. Vamos a leer al tiro Salmo 106, 30-31. Dice, el Salmo 106, verso 30, dice, entonces se levantó Fines, hablando el salmista, está recordando el salmista lo que sucedió en Números capítulo 25. Y dice, entonces se levantó Fines, se hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Brevemente, ¿qué significaba Fines en esta historia? Dice la Biblia que Israel pecó contra Dios, se allegaron a las mujeres moabitas, ¿cierto? Y Dios declaró una sentencia y mientras moría gente en el campamento porque se habían contaminado con las ciudades y los pueblos que estaban en la región, dice la Biblia que un príncipe de Israel trae una madianita y la lleva a la madianita a su tienda y se allega a ella. Y Fines, que era sacerdote, hijo del sacerdote Eleazar, cuando ve que pasa este israelita con la mujer, o sea, él pasa por el campamento. Mire, hagan esta figura. Cuando este hombre pasa con la madianita, todo Israel está de cara al tabernáculo llorando porque habían muerto más de 20,000 personas por la osadía
de haberse ido con mujeres de Moab. Todo el pueblo lloraba y él, el hombre, fue a buscar una mujer y se fue a su tienda, indolente de todo lo que sucedía. ¿Y qué hizo Fines? Cuando lo ve, dice que toma su lanza, se va a la tienda de este hombre y la mujer, y los atraviesa con la lanza a los dos. O sea, de un solo lanzazo, los mata a los dos en el lugar. Esto parece grave, ¿no? O sea, esto así uno lo relata y uno dice, wow, Dios severo. Sí. ¿Por qué? Estos dos textos son la forma reflexiva o recíproca del verbo que expresa la idea de interceder u orar por alguien. Pero ¿cuál es la intención de esto? Esta es la intercesión que tiene que ver por Dios. Nadie en el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía y todos miraron al hombre que atravesaba, y él como sacerdote de Dios dijo, yo no voy a permitir que esta vileza se haga delante de Dios. Y él tomó la lanza y juzgó. ¿Se acuerdan que dijimos que orar significaba interceder? ¿Qué más significaba? Interceder, juzgar y mediar. ¿Qué hizo Fines en este caso? Juzgó y medió entre Dios y la vergüenza de este hombre. Y él tomó en sus manos. Amado, mire. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro ve a Ananías y Zafira? Y Ananías y Zafira vienen a él y Pedro le dice, ¿tú vendiste en tanto la? Y Ananías le dice, sí, vendimos en tanto la. Y dice, ¿quién llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire lo que sucedió ahí. Esa es una mediación. Dios inmediatamente envió una sentencia por causa de esa temeridad de Ananías. Y después, cuando vino Zafira, ¿cierto? Le hace la misma pregunta, dándole la oportunidad de que muriera solamente el marido. Le dice, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, dice, en tanto. Dice, he aquí a las puertas los pies de los jóvenes que sacaron a tu marido y ahora te sacarán a ti. Amado, la oración intercesora no solamente sirve para que Dios responda, sino también para que Dios manifieste juicio. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice, es necesario que el juicio de Dios comience por su casa? Amado, la oración es un ámbito en el cual nosotros podemos entrar libremente al Padre con cualquier petición, pero la petición Dios la va a evaluar. Tu corazón, tu postura, en cómo tú vas ahí. Entonces, la primera vez que aparece Palal en el Antiguo Testamento es en Génesis 27. Leamos ese texto ahí. Génesis 27, por favor. 27. ¿Me la puedes mostrar ahí? Porque yo no la tengo acá ahora. Dice, Génesis 27 dice, ahora pues devuelve la mujer a tu marido. Le está hablando a Elimelec, el faraón, donde estaba Abraham. Fue el faraón que tomó a Sara cuando vio el faraón que Sara era linda. ¿Se acuerdan cuando Sara iba a entrar a Egipto? Y mira a Sara y le dice, Sara, me he dado cuenta que eres tan linda. Y le dice, vamos a entrar a Egipto, así que di que somos hermanos. Y Sara parece que hace eso. Y ahí el faraón la toma y se la deja para él. Entonces dice, ahora pues, y cuando sucede esto, Dios le da un sueño a faraón y le dice aquí, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, Abraham. Orará por ti y vivirás. Ahí está la intercesión, ¿se da cuenta? Orará por ti y vivirás. Entonces se da cuenta que la oración no tiene que ver contigo, tiene que ver con aquel por el cual puede haber juicio. Entonces aquí le dice, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá tú y todos los suyos. Ahora,
¿En manos de quién estaba el juicio de Dios ahí? En manos de Abraham. Dice la Biblia que después que ora, dice que Dios, además de bendecirlo, le abre la matriz a todas las mujeres, a la esposa y a todas las mujeres de Egipto que habían sido heridas con esterilidad. Lea la historia y usted va a ver. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que la oración, amado, es potente. La oración tiene el efecto de poder abrir donde otros no pueden. Usted y yo tenemos esa amplia libertad para con Dios. Tenemos entrada delante de Él y llevar cualquier causa. Pero recuerda que cuando tú lleves una causa, lo primero que Dios va a ver, quién es o cuál o quién es el objeto de tu causa. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el modelo que el Señor nos entregó? Es la oración. Él nos entrega un modelo de oración, en la oración. Pero cuando Él te entrega el modelo que te entrega en el capítulo 15, 16 de Juan, cuando habla acerca de la oración que Cristo hizo ahí, ¿con quién tenía que ver? Con todos nosotros. Él decía, Señor, estoy a punto de partir. Los que tú me diste, a ninguno perdí. Pero así como yo me voy y voy a estar contigo, yo lo único que te pido, la gloria que tú me diste, dáselas a ellos. La gloria que tú me entregaste, dáselas a ellos. Entonces, en toda esta intercesión está intrínsecamente ligada la humildad de Jesús, transfiriendo y traspasando todo lo que su pueblo, los 12 que estaban ahí, necesitaban para poder realizar su ministerio después que él partiera. Entonces, Moisés era otro que oraba constantemente por el pueblo, así como lo fue Abraham. Mire lo que dice en Números capítulo 21, versos 6 y 7. Vamos ahí. Dice, y Jehová, por causa de que el pueblo se perdió, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo y ya después usted sabe lo que sucedió. La oración siempre trae la estrategia de terminar con algo que te está afligiendo. Por eso es importante que el que ora sepa cómo tiene que orar. Por eso cuando tú a veces pides una oración o cuando tú quieres ir delante del Señor con una oración, primero identifica si en tu petición hay egoísmo. Voy a volver atrás a la historia de Ana. ¿Cuál era la petición de Ana? Hazme una mujer que sea madre de un solo hijo. Y si me lo das, te lo devuelvo. ¿Y qué fue lo que hizo Ana después? Tuvo el hijo, lo tuvo 3 años y lo fue a dejar al mismo lugar. O sea, una mujer que hizo una promesa y además la cumplió. ¿Cuál es el problema nuestro? Que cuando nosotros venimos delante del Señor le decimos, Señor, si tú me respondes, y cuando el Señor nos responde, ¿qué pasa? Dice, Dios está así con su patita así, esperándonos. Por eso Salomón dice, cuando hagas promesas, no tardes. Ojo, mire, escuche esa frase. No tardes en cumplirlas, porque aún la tardanza es pecado. Cuidado, amado. No tardes. Por eso el apóstol dice, no tardes, porque tú y yo somos personas que tenemos que andar a tiempo en todas estas cosas. La oración entonces tiene siempre el sentido de orar e interceder por aquellos que están en necesidad. Siempre. Siempre tiene que ver con eso. Entonces, saquemos el ingrediente del nuevo pacto, del antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿qué era lo que mostraba? Las oraciones personales. Pero ¿qué era lo que mostraba en la figura de Abraham, en la figura de Moisés, en la figura de los patriarcas? Siempre mostraba
a aquellos sobre los cuales ellos tenían gobierno o liderazgo. Hay oraciones dignas de admiración, como la de Ana, que contiene un sentido de honra a Dios con la petición que se eleva. Ella solo pide la oportunidad del otorgamiento de un hijo. Ella solamente dice, dame el hijo y te lo devuelvo. Dame solamente la dicha de tenerlo. Pero hay otras oraciones que no son tan honrosas. Y ojo, oraciones que contienen todos los ingredientes verdaderos, pero contienen un espíritu incorrecto. Entonces, hay oraciones dignas de admiración, pero está la petición que es arrogante, que es soberbia, que no ilustra un corazón humilde. Porque para que la oración tenga ese efecto misericordioso, milagroso y que se reciba en el cielo, debe tener el ingrediente de la humildad, de la humillación. Mire, si usted lee el capítulo 10 de Daniel, que me acordé recién, Daniel, cuando comienza a orar, él ora en un momento muy crítico de la nación, en los tiempos de Darío. Y él ora, y dice la Biblia en el capítulo 10, en la medianía de los textos, Dios le dice, Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón a orar, Dios te escuchó en el cielo. Hay oraciones que Dios las responde inmediatamente. Ojo, estamos hablando, las responde inmediatamente, pero que te llegue, eso tarda un poco. Eso es como las cartas antiguas, ¿no? Que tú respondías. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el extranjero y le escribí a mi esposa y ella me decía, mi amor, ¿no me has escrito? No, si te escribí, solo que la carta tardaba entre 15 a 20 días. Eran otros tiempos. Hoy no. Hoy las cartas llegan en 3 segundos. Pero yo le respondí a mi esposa. Voy a omitir cuán feliz ella se sentía cuando llegaba. Pero está la petición que es arrogante, que es soberbia. Lucas 18, verso 10 al 14 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mire, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? La oración que tiene que ver, orar, hablar con quién? Con Dios. Pero él oraba consigo mismo. Decía, qué bueno soy. Me admiro. Me admiro lo bueno que soy. Y él decía, de esta manera, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Mire la manera de comenzar. No soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está aquí al lado mío, publicano, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Lo sabemos esto, pero lo quería deletrear por la forma, el ímpetu de las palabras de este publicano. Él decía, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y de aquí viene la frase esa, no, si te se pasa puro golpeando el pecho. De aquí viene esto, ¿no? De aquí viene esta. Y él decía, Dios se propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La pregunta, ¿cuál fue el ingrediente más potente en Ana? Porque estamos hablando de Ana. Solamente estoy hablando de otros paralelismos para que usted entienda que la oración tiene un solo ingrediente. La oración del antiguo pacto tiene que ver conmigo. Y los que estaban en lugares de privilegio tenían que ver con el pueblo, pero eso eran unos pocos. Pero hoy, en este tiempo presente, en la iglesia novotestamentaria, la intercesión nuestra siempre tiene que ver con mi prójimo. Siempre tiene que ver con él. Eso es vital para que Dios a ti te mantenga con todas tus necesidades cubiertas. Ora incesantemente por aquellos que están en necesidad y tú vas a ver cómo va supliendo Dios las tuyas. Sin ni siquiera tú tener que pedir lo tuyo. Es increíble. Eso es muy potente. Dice Santiago capítulo 5, verso 16, 17, ya estamos llegando ahí a una parte importante donde quiero llegar con toda esta.
petición en las oraciones. Mire, todos nosotros hemos tenido peticiones. Y depende de cómo tú ores, la sinceridad con la cual tú vayas en la oración. Yo recuerdo siempre que oramos con mi esposa, recién cuando yo comencé a cambiar mi tipo de oración, mi esposa me decía, Manuel, ¿cómo oras así tú? Yo le decía, mira amor, yo para orar delante del Señor voy a ser sincero. No voy a hacer una oración que suene bonita. Yo voy a hablar de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Si estoy frustrado, le entregaré mi frustración. Si estoy triste, le entregaré mi tristeza. Si estoy complicado con Dios, le voy a decir, Padre, estoy complicado contigo. Tengo crisis en mi fe. Porque la oración tiene que tener el ingrediente de la veracidad, de lo que es justo. Por eso Dios muchas veces no escucha oraciones. ¿Por qué? Porque en la oración decimos una cosa y después decimos otras cosas. En nuestras conversaciones, en nuestras respuestas, en cómo nos vamos desenvolviendo en la vida, vamos dando un perfil diferente de lo que oramos. Y hay oraciones que suenan hermosas, pero están muy lejanas de ser una vivencia en el día a día. Entonces la oración tiene que tener ese ingrediente de veracidad para que Dios pueda tomarla como un instrumento de veracidad, de eficacia y de justicia para que sea respondida. Entonces mire lo que dice Santiago. Santiago habla acerca de 3 ingredientes que tiene que tener, que son básicos en la oración, pero son básicos y determinantes. Por eso, amado, si yo le preguntara a usted, ¿cuántas oraciones usted tiene, antes de leer esto, cuántas oraciones usted ha hecho y no han sido respondidas? Yo, de hecho, he conocido gente que no ha venido más a la iglesia. Mire, ¿sabes? Oré tanto tiempo por esto, pero es que tú cometiste el error que nunca se debe cometer en la oración. Preguntaste primero si esa era la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces, mire, usted me preguntará esto. ¿Cómo yo sé que Ana pidió lo que era correcto? ¿Saben qué basamos esto? En que la Biblia dice, no habrá, en Deuteronomio dice, no habrá estéril en medio de mi pueblo. ¿Y qué es lo que era Ana? Entonces, si la oración de pedir un hijo, Ana, ¿a qué apelaba? A que Dios se había comprometido con su nación de que nunca iba a haber en su pueblo una mujer estéril. Entonces, la oración de Ana, ¿era una oración justa? Estaba pegada al protocolo de la palabra de Dios. O sea, Dios estaba obligado a responder. Dios no podía decir, lo voy a pensar. No, Él estaba obligado. Del momento que dijo, en mi pueblo no habrá mujer estéril, Dios, con sus propias palabras, le declaró la bendición a esa mujer. Amén. Entonces, siempre que tú pidas algo, o sea, si tú desconoces la Biblia, no vas a saber pedir. Eso es clave. O sea, la persona que desconoce la palabra de Dios va a pedir y nunca va a recibir. ¿Por qué? Porque va a pedir conforme a sus criterios. Tú tienes que pedir de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Todo lo que mueva el plan, el propósito de Dios y la causa eterna de Dios en tu vida, se te va a ser concedido. Eso ni siquiera resiste análisis, amado. Ni siquiera resiste análisis. Alguno. Entonces, mira cómo comienza el apóstol Santiago. Santiago 5, versos 16 y 17. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire la demanda primero que hace. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si nosotros vamos a orar y de pronto tenemos problemática entre nosotros mismos, ¿va a haber respuesta según este texto? ¿Se da cuenta? Muchas causas no contestadas, no están contestadas porque Dios no quiere contestarlas. Es que tú no has usado el protocolo correcto. Mientras tú no arregles ese tema, este otro está pendiente.
podríamos decir, respuesta en espera. O sea, Dios no te ha dicho que no. Te falta ese detallito. O sea, Dios de pronto, mira, amado, si para esto no necesitas que venga un ángel del cielo y te hable. Cuando la palabra de Dios te está exhortando y te está hablando del Espíritu Santo, de redarguir, y de pronto tú comienzas a acordar de gente así, es Dios hablándote. Y de pronto viene tu ser, viene el viejo y la vieja y te dice, sí, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, pero si el Espíritu te lo recuerda, ve y arregla ese tema. Todos esos temitas que están ahí pendientes, cada vez que, mira, tú estás cantando, porque, mire, esto no te lo estoy diciendo porque me lo contaron, a mí me ha sucedido, hermano. Que de pronto tú estás en lo mejor, en la presencia del Señor, y tú, cuando estás en la presencia del Señor, estás libre y le adoras, y de pronto te acuerdas de esos temitas, y mientras estás en su presencia, Él te dice, yo te tengo en mi presencia, pero tienes eso pendiente todavía. Qué sabio Dios, ¿eh? Porque Dios te habla, o de repente te habla fuerte, o de pronto cuando estás en su presencia, Él te recuerda ciertas cosas. Dice, confesad vuestras ofensas uno a otro y orad unos por otros para que seáis sanados. Y después, punto. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz y del justo puede mucho. Entonces, Dios necesita en tu oración eficacia y justicia. Sin esas dos cosas, la oración no va a pasar de ser una simple exposición de tus necesidades. Y recuerda que Dios no responde a necesidades, Dios responde a sus propósitos. Recuerda siempre eso, amado. Dios responde a sus propósitos. Ahora, de que los propósitos de Dios son sacarte de todas tus problemáticas, a lo primero que va a apuntar Él es siempre a que tu petición aborde y contenga el ingrediente de que tú eres 100% de Él, eres de su propiedad. Él no te está, que tú puedas ver, que tú puedas mirarte y Él no te está compartiendo con nada ni con nadie. Eso es clave en la vida. Entonces, la oración en este caso significa deseo expresado como petición a Dios. Es un voto que uno hace. Señor, respóndeme. Porque toda oración tiene, Señor, si tú me respondes, ese es un voto. Por eso el salmista dice, cuando hagas votos a Dios, no te olvides. Yo me acuerdo cuando yo estaba en todo mi planteamiento matrimonial con mi esposa, yo le decía, Señor, dame mi esposa. Y como yo sabía que no podía decir quién, yo decía, Señor, pero si la hermana Débora calza con tus propósitos, ábrele los ojos a ella. Porque ya los míos estaban abiertos. Yo ya la elección ya la tenía. El tema que ella no me había visto todavía. Objetivo, hermano. Eso es objetivo. Porque para tú alcanzar algo, primero tienes que plantearte el objetivo y después te disciplinas para llegar ahí. Entonces, eficaz. Mire lo que significa eficaz. Ser activo, eficiente, obrar, operar, trabajar. Denota sacar energía, ser operativo y actuar, laborar con energía. De ahí viene la palabra eficaz, es la palabra energeo. Y de ahí viene imagínate todas las cosas que han hecho con eso. O sea, la eficacia es energía pura. O sea, tú te planteas un objetivo y no hay otro. No es como decir uno, Señor, mira, tengo estas dos. Si no resulta esta, al menos respóndeme con él. Dios no responde así. El objetivo es uno solo. Uno solo. Y la eficacia necesita justicia. O sea, tú no puedes trabajar por algo
para lo cual no tengas el perfil de obtenerlo. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso, antes de que sea mucho, primero pasa por justicia. Y la palabra justicia ahí es la palabra dikaios, que significa equitativo en carácter y acto. O sea, estamos hablando que esta persona es justa, no tan solamente en lo que hace, en lo que es intrínsecamente en su interior. Es justo cuando puede en su interior ser injusto, lo es cuando no lo ve nadie. Cuando nadie sabe que está siendo justo, esa es justicia en su carácter. Por eso habla de equitativo en carácter o acto. Por implicación, es una persona inocente, es santo, o sea, está apartado de todo mal proceder. Entonces, cuando la oración tuya va delante del Padre, lo primero que Dios mira es tu eficacia, la constancia, la perseverancia de tu oración. Pero en esa perseverancia Dios quiere ver que tú seas una persona inocente. Que todo lo que esté a tu alrededor hable de tu inocencia. Entonces, cuando eso sucede, no hay ningún obstáculo para que Dios no mueva toda su armada angelical para darte la respuesta. Por eso dice la Biblia que cuando le respondió a Daniel, ¿por medio de quién le mandó la respuesta a Dios a Daniel? Por medio de un ángel. Así que, amado, tengamos esperanza. Lo único que le estoy enseñando el día de hoy es que usted revise sus oraciones. Revíselas. La oración del antiguo pacto tiene que ver con oraciones predeterminadas. Escúcheme bien. La oración del antiguo pacto. Vamos a poner el ejemplo de Daniel. Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? Ok. ¿Cuántas veces oramos nosotros hoy? Nosotros no necesitamos orar ni una, ni dos, ni tres. La Biblia dice que nosotros oramos en todo tiempo en el Espíritu, sin cesar. Eso quiere decir que yo puedo andar caminando en la calle. Ojo, con esto no quiero decir que usted sea flojo y no se levante temprano cuando puede hacerlo, no. Oración sin cesar es cuando usted se levanta, tiene su prioridad, ora en la mañana, después usted sale de su casa y usted en el Espíritu sigue orando. Me pasó hoy día que mientras estaba haciendo un trabajo en casa, amado, vino el Espíritu del Señor sobre mi vida mientras oraba y meditaba en toda esta palabra. Y el Señor me puso un joven que lo vi hace unos días atrás, que lo conozco de niñito, y el Señor me hizo, intercede por él, pero fue una intercesión tan potente, amado, que mientras hacía lo que hacía me detuve, porque fue una oración intercesora con clamor en lenguas. Fue un momento muy hermoso. Habrán sido unos 5 minutos que estuve en esa oración y mis lágrimas corrían y yo seguía clamando. Yo lo único que lo hacía era cubrirlo, lo cubría con la presencia, con la gracia del Señor. Señor, si está en peligro, si está en una... La oración del Espíritu es así. Tú de pronto vas a estar haciendo algo y Dios va a traer un nombre a tu mente y tú tienes que detenerte. Y tienes que comenzar a clamar inmediatamente. Esa es la oración del Espíritu. La otra oración estaba predeterminada por actos religiosos, por prácticas sistemáticas. Las del Espíritu no. Porque el Espíritu está en gobierno las 24 horas del día sobre ti. ¿Se da cuenta entonces? Nosotros con mi esposa mientras hemos estado durmiendo, a veces yo la he tenido que ministrar en la noche porque ha tenido lucha espiritual, porque en la noche a veces uno tiene luchas espirituales e intercede por su gente y todo aquello. Y uno despierta hablando en lengua, intercediendo. Esa es la oración del Espíritu de hoy en día. Esa es la oración del nuevo pacto. Que es la oración sin cesar. Que es la oración que no tiene término. Que tú puedes estar haciendo cualquier cosa, pero tu mente está en el Espíritu clamando y esos nombres comienzan a repercutir constantemente ahí dentro de ti. Es el clamor de tu espíritu. Esa es la oración del nuevo pacto. Y para esa oración se necesita inocencia. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que tiene que ser eficaz, pero también en justicia. El tema es que nosotros hoy vivimos en la presencia de Dios. Yo no pido la presencia de Dios, yo vivo ahí. Yo tengo mi residencia ahí.
Yo no oro y le digo al Señor, Señor, muéstrame tu presencia. Yo vivo ahí. ¿Cuál es el tema? Como tú vives ahí, necesitas mantener una vida de constante inocencia. Es la única forma en la cual nosotros permanezcamos en ese lugar que Dios lo transformó en su habitación para nosotros. Llamada Sión, Monte Santo, Lugar Santísimo, llámale todos los nombres que la Biblia le da. El monte de Dios, pero para eso se necesita tener una vida de justicia. Y recuerda lo que significa: equitativo en carácter o acto, inocente, santo, justo. Así que, amado, la oración de hoy en día, si la vamos a trasuntar en un modelo, en un diseño, tiene que ser este. Si tú miras a Ana, que es de la mujer que comenzamos a hablar, Ana vino con la justicia de Dios, no con la suya. Ella dijo, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Ese hijo cargaba a propósito, mire, todo lo que tú le pidas a Dios, de acuerdo a lo que le puedas entregar, todo aquello va a estar garantizado en que Dios te lo va a dar. Pero cada vez que tu oración tenga el ingrediente del egocentrismo, eso no tiene respuesta alguna. Por eso, amado, la oración del nuevo pacto es, y yo te voy a pedir que revises, no traje esos textos, pero revisa las oraciones del apóstol Pablo, ¿no? Cómo él comienza las cartas, orando por vosotros en todo tiempo, orando para que reciban revelación, orando para que reciban entendimiento, orando para que la luz del evangelio les resplandezca. Siempre tiene que ver con otros. Porque los que ya estamos ahí, ¿qué puedes necesitar tú estando en la presencia de Dios si tú puedes hablar con Él cara a cara? ¿Qué puedes necesitar ahí? Amén. Por eso cuando nosotros hoy hablamos desde la perspectiva de estar sentado con Él juntamente en los cielos, tú estás sentado ahí porque estás intercediendo. Los que no están ahí necesitan tu intercesión. Por eso Dios nos puso en lugares de gobierno. ¿Para qué? Para que de la misma forma que Él intercede por nosotros, nosotros intercedamos por aquellos sobre los cuales fuimos puestos como una bendición, como un propósito, como una causa, como una gracia, como un don, llámale como usted quiera. Así que en esta hora, que su oración tenga la efectividad de que todo lo que usted pida hoy, todo lo que pida hoy, tiene que ver con lo que Dios desea para usted. ¿Qué le quiero decir en esta última frase? Usted va a necesitar educar su lenguaje para cuando ore. Usted necesita ordenar su lenguaje. Ni me pregunte cuántos años me costó a mí. Yo estoy casi 40 años en esto. Y 30 años, aproximadamente 30 años, oré en forma equivocada. Centrada en mis necesidades y no en las necesidades que te plantea el nuevo pacto. Ahora tú me dirás, ¿perdió el tiempo? No perdí el tiempo. Aprendí muchas cosas. Pero dentro de lo que hoy estamos, necesitamos redimir muchas cosas de nuestro lenguaje, muchas cosas de las que pensamos. Y si lo hacemos, nuestro actuar va a ser un actuar eficaz, preciso y ajustado a protocolo divino. Y todo lo que tenga el protocolo divino tiene garantizada la respuesta de Dios. Amén.